Apunta con frecuencia, lo hace bastante frecuentemente el presidente de México, al neoliberalismo, al modelo neoliberal como la causa de muchos males de México, que toca, por cierto, a su gobierno resolver. La corrupción, la pobreza, la desigualdad, los bajos salarios. En marzo de 2019 incluso declaró formalmente el fin de esa política neoliberal, pero en los últimos días ha ido más allá para atribuirle al modelo neoliberal ser la causa de los feminicidios y en estos términos describió su diagnóstico. Se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Bueno, mucho se ha debatido en los últimos meses de la era de López Obrador este tema, así que vamos a incorporar a Adolfo Laborde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, para que hablemos en ese contexto, el último, que tiene que ver justamente con los feminicidios. Gracias por acompañarme. Lo extrajimos de la Real Academia Española el tema neoliberalismo, teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Adelante, te escucho en el caso de México. Bueno, buenas tardes, gracias Gaby. En efecto, pues una política económica, pero el neoliberalismo no se reduce solamente a una política económica, va más allá, es un sistema que tiene que ver con las libertades, la democracia, tiene que ver con las garantías, con las instituciones, y por eso se dice que es neoliberal, porque es una transición de un modelo liberal, comercial, a un modelo donde las instituciones y donde las libertades y el Estado de Derecho, lo más importante, tendrán que intervenir para que el modelo funcione. En el caso de México, sabemos que esto se empieza a establecer a partir de 1986, con la entrada de México al GATT, y posteriormente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y posteriormente, mediante esta política de adelgazamiento del Estado que tuvo como motor la presidencia del presidente Salinas, y posteriormente ya esta política económica de empezar a generar acuerdos de libre comercio que hoy en día suman 13 acuerdos con 50 países. Acuerdos que, por cierto, a esta administración le ha tocado decidir si lo cancela o continúa, y conociendo el beneficio del NAFTA, que se va a llamar TEMEC, pues se sostiene, ¿no es así? Efectivamente, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas políticas neoliberales que son el mal de todos los tiempos modernos, porque hay países en el mundo, incluido México, que su política económica o su diplomacia económica están sustentadas en una política de libre comercio, y el libre comercio, desde cualquier trinchera que le quieras ver, es una política neoliberal. Es neoliberal porque deja las fuerzas del mercado que fluctúen para poder tener una política de oferta exportable o demanda exportable, y de esa manera impactar las cadenas productivas, las cadenas de valor, y por supuesto enriquecer, generar recursos para poder generar mejores empleos. Si hablaste como parte del concepto del neoliberalismo, de las instituciones y de la ley y el orden, que estos dos aspectos críticos no son realmente el problema. Sí, en efecto, me parece que aquí el tema es la falta de cumplimiento del Estado de Derecho, la falta de solidez de las instituciones. Aquí me gustaría citar algún pensador mexicano, que el señor Carlos Fuentes, que decía que México necesitaba instituciones fuertes, no hombres fuertes. Y eso es lo que ha pasado en México. Hemos dejado de la mano del destino del país a los hombres y no a las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que se necesita realmente redoblar la estrategia para poder darle independencia, darle solidez, darle transparencia a las instituciones, que dicho sea de paso, son algunas de las propuestas del propio presidente Obrador, pero como él dice, esto tiene que ver con una visión de largo plazo, no lo puedes eliminar, pero sí se puede actuar en consecuencia a través de la política pública. Entonces, el saldo que deja el neoliberalismo en México hasta que llega López Obrador, ¿es para ti cuál? Bueno, es que lo podemos dividir en dos facetas. La parte comercial, que ha sido, desde mi punto de vista, positivo. La prueba es que renegociaron ellos el TEMEC, y es algo parte fundamental de la política económica. Estamos con otros acuerdos, como el acuerdo progresista, estamos en América Latina con Alianza del Pacífico. Eso le abre un universo a México. Y en el lado contrario, en el lado negativo, que parte de este esquema de las organizaciones y las instituciones fuertes, ahí sí se ha fallado,
acuerdo, pero no es un tema del neoliberalismo, es un tema de organización y un tema de transparencia y de educación del pueblo mexicano. Por lo tanto, el presidente, a base de repetir esto y con esta elevada popularidad, ¿crees tú que ya convenció a los electores y con qué consecuencias? Es muy complejo tener una visión absolutista, echar la culpa a un modelo, porque esto tiene varios factores, es multifacético, está conectado con muchas realidades y con la propia realidad del país, pero bueno, esto puede parecer una explicación desde una perspectiva genérica que me parece no explica a ciencia cierta lo que está sucediendo en México. No, claro, pero le creen. El punto es que le creen. Bueno, le creen, sí, le creen, pero bueno, esto hay que explicar, y esa es la tarea de nosotros, explicar que el neoliberalismo no es el mal de todos los países. Hay ejemplos que han tenido una gran capacidad de sacar a mucha gente de la pobreza a través de una política abierta, a través de una política económica, a través de la sobreintervención del Estado, y hay modelos donde hay esa intervención del Estado que no han funcionado. Los ejemplos son claros, claro. Hay muchos ejemplos que podemos poner en la mesa, y por lo tanto hay que ser autocríticos, pero tampoco hay que tener esa visión generalista, absolutista, de explicar los grandes males de un país a través de un modelo. Exactamente. Las fallas se explican de muchas formas. Gracias, Adolfo, profesor, por esta explicación. Hasta luego.